Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. ¿Quién murió y quiénes hicieron este acto de misericordia? Vamos a descubrirlo juntos en 1 de Samuel, capítulo 31. Qué gusto saludarte esta mañana. Te invito, te desafío para que puedas compartir con alguien más los capítulos de cada día. Puedas compartir estos audios. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o también a través de WhatsApp. Muchas gracias a los que nos apoyan, pues sí, porque hacen que este esfuerzo pues tenga mayor impacto y mayor alcance. Muchas gracias a todos. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy triste. Realmente muy, muy triste, porque nos va a contar la historia, la muerte de Saúl y de sus hijos, y cómo el pueblo de Israel pagó las consecuencias de haber pedido un rey. Y es que, mis amigos, este hombre, Saúl, comenzó con muchísimas ventajas. No era para que muriera de esta forma. Sin embargo, esto nos deja una grande lección. No importa cómo comencemos, si no comenzamos totalmente unidos y permanecemos unidos de la mano de nuestro Dios, nuestro final no será el mejor. Así que si has comenzado sin Dios, búscalo ahora. Si ahora estás creciendo y madurando, permanece en Cristo Jesús, pero no te vayas, no te alejes, no le des la espalda. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. El versículo número 1 dice que los filisteos pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Por la geografía, los israelitas tenían ventaja. Estaban en un monte, estaban en alto, había un río allí, así que para cruzar hacia el monte, ventaja tenían los israelitas. Pero mis amigos, las ventajas humanas no son ventajas cuando estamos lejos de Dios. Cuando nosotros estamos sin Dios o le hemos dado completamente la espalda, esas ventajas se vuelven inútiles, como le pasó al pueblo de Israel. Por otro lado, también decirte, como decíamos ayer o antier, que esta incursión de los filisteos era para quitarles por lo menos la mitad del territorio. Así que después de esta batalla, ellos la tendrían muy fácil, muy sencillo, conquistar todo el territorio de Israel. El versículo número 2 nos dice que los filisteos mataron también a los hijos de Saúl, a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, los hijos de Saúl. ¿Por qué murió Jonatán? Bueno, de los otros no sabemos, pero Jonatán sabemos que era un hombre de Dios. Sabemos que era un hombre que conocía los planes de Dios. ¿Por qué un hombre santo muere? Mis amigos, son preguntas que nosotros nos vamos a quedar guardadas para poder preguntarlas con Dios en la eternidad. ¿Por qué las consecuencias de un padre malvado tienen que alcanzar a un hijo bueno, a un hijo como Jonatán, que muere peleando por su pueblo, peleando por Jehová, y también, ¿por qué no?, peleando por su padre, aunque él sabe que es un hombre malvado? Son de las preguntas que uno se va a hacer, y uno se va a preguntar, ¿por qué Jonatán no quedó vivo? ¿Por qué Jonatán no apoyó a David y pudieron haber hecho un reinado muy grande? Bueno, no lo sabemos. Muchas de las cosas que nos suenan lógicas para nosotros no se cumplen, y realmente debemos tener claro que muchas de esas preguntas no tendrán una respuesta de este lado de la eternidad. El versículo número 3 y 4 nos cuenta cómo al parecer hubo un comando, vamos a llamarle así, un comando especial para seguir a Saúl y matarlo, tanto que lo hirieron de muerte. Los flecheros lo hirieron tanto que él tuvo un gran temor. Las expresiones en hebreo nos dejan la idea de que fueron heridas que lo tenían listo para morir. No había más. Así que Saúl, buscó por lo menos que no fuera más deshonrado. Le pidió a su escudero que lo matara, que lo traspasara con su espada. Pero pues el escudero tuvo miedo. Imagínate hacer eso con el rey. Así que lo que hizo Saúl fue echarse él sobre su espada. En los capítulos siguientes vamos a darnos cuenta que hay otra versión también de alguien que dice que como que fue y le dio la estocada final. Sin embargo, pues eso nos ayuda a entender también la veracidad de la Biblia, que nos presenta diferentes formas o diferentes informes de cómo sucedieron las cosas. Saúl murió y
en el versículo número 5, 6, lo encuentran, y esto trae un temor terrible, dice el versículo número 7, que muchas personas que estaban del otro lado del valle, y prácticamente quiere decir del otro lado del río, huyeron. Estos son las 2,5 tribus que están del otro lado del río Jordán, que ya las hemos estudiado bastante. Ellos huyeron porque entendieron que si Saúl, sus hijos y el ejército había sido derrotado, ellos iban a morir. Así que prefirieron dejar todo. Dejaron sus ciudades, dejaron sus pertenencias, se llevaron lo poco que tenían. Era más importante huir que pues las pertenencias que tenían. Y mis amigos, con esto, el pueblo, no solamente los que murieron en batalla, ahora todo el demás pueblo sufre las consecuencias de su petición. Queremos un rey, queremos un hombre que nos saque a las batallas, queremos una persona que luche por nosotros. Mis amigos, ellos tenían toda la evidencia. Si tú y yo lo estudiamos en Deuteronomios, qué hermoso libro, Deuteronomios. Leíamos el libro de Levíticos. ¿Cuál era el plan de Dios para su pueblo? No estaba contemplado un rey. Dios lo dijo, como ya lo sabemos, Dios estableció allí, pero en su momento Él iba a decir en qué momento se iba a poder colocar un rey. Quizás nunca sería necesario, pero si Él dijera o esperaran ellos en qué momento, sería para bendición. Ahora el pueblo está huyendo. Deuteronomios dijo que si el pueblo le daba la espalda a Dios, ellos saldrían huyendo y nadie los iba a perseguir. Saldrían a combate y cualquiera los iba a poder derrotar, que ellos estarían huyendo delante de sus enemigos. Apreciados amigos, qué terrible es ver las consecuencias de un pueblo que se obstinó, que fue duro, que fue terco en hacer lo que mejor les parecía, en hacer lo que ellos querían. Y sabes que, como lo hemos dicho, no seamos tan duros con ellos, porque también nosotros a veces nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. Nos cuesta pedirle a Dios y preguntarle qué es lo que tú quieres que yo haga. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que ir? Casi siempre nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nos parece, lo que consideramos más inteligente, más razonable. Pero muchas veces no es suficiente ni nuestra inteligencia ni nuestro razonamiento. Es mejor esperar la voluntad de Dios. Cuando hallaron, versículos número 8 y 9, los filisteos hallaron muerto a Saúl, se lo llevaron, le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas. Al parecer, por lo menos las armas o la armadura, la presentaron ante su templo. Y esto, mis amigos, era una evidencia muy terrible, muy, muy triste. El cuerpo o la armadura principalmente de Saúl ahora está como una reliquia, como una muestra del poco poder de Jehová. Aquí estamos viendo la humillación no solamente del pueblo, sino también la afrenta ante Jehová de los ejércitos. ¿Todo por qué? Por un hombre que, aunque comenzó bien, se perdió en el rumbo, pensando que él era el importante, que él era el instrumento de su propia fuerza, en su paranoia, en su miedo, en su búsqueda de poder y de conservar un poder que se le había quitado. Terminó colgado y su armadura como un premio, como un trofeo por su terquedad. Sin embargo, aparecen unos valientes, el versículo número 11 y 12, si te acuerdas, Jabes de Galaad fueron los primeros que se mencionaron de cuando David comenzó su reinado. Saúl los fue a liberar, ¿te acuerdas? Eran de Jabes de Galaad. Al parecer ellos fueron los únicos valientes que en gratitud y en aprecio y también lucharon en este caso fueron y arriesgaron su vida para recuperar el cuerpo de Saúl, que estaba colgado en el muro de Bet-San. Ellos fueron, lo recuperaron. Igual, fíjate qué interesante, porque cuando Saúl los fue a ayudar, caminó toda la noche y al amanecer atacaron. También estos caminaron toda la noche y probablemente antes del amanecer recuperaron el cuerpo y regresaron a Jabes de Galaad. Cuando hay estas tragedias, siempre aparecen
las personas que tienen sentimientos guardados de gratitud, de honor. Me parece muy interesante esto porque muchas veces cuando una persona muere es hasta cuando la gente expresa y agradece, pero ya la persona no nos puede escuchar, ya no sabe lo que está diciendo acerca de él. Pero por lo menos aquí los de Jabes arriesgaron su vida, lo trajeron, quemaron su cuerpo y entonces los huesos los enterraron debajo de un árbol en Jabes y todavía le guardaron 7 días de ayuno. Mis amigos queridos, creo que hemos visto cómo Saúl se fue perdiendo, cómo Saúl fue apartándose del camino de Dios y apartándose del propósito por el cual Dios lo había puesto. ¿Cuál te parece que fue su punto de quiebre? ¿Cuál te parece que fue su defecto más grande? Pero sobre todo me parece muy valioso qué podemos aprender de él que debemos evitar completamente. No debió haber muerto así. Un hombre con todas sus características del inicio, que se le dio el privilegio de ser el primer rey de Israel, no debió haber muerto de esta forma. Pero nos ayuda a comprender cómo el Señor es paciente y muchas veces nos da lo que le pedimos para que nos demos cuenta que Él no se equivoca. Si no te lo quiere dar el Señor, mejor no insistas. Si el Señor no quiere, no sigas insistiendo. Mejor oremos como oraba Cristo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. El pueblo y la familia de Saúl perdieron muchísimo por la terquedad de su rey. ¿Te acuerdas cuando 2 veces Saúl se le perdonó la vida y le dijo a David: por favor, ten misericordia, yo sé que vas a ser el rey y sé que Dios te va a bendecir y a este pueblo le va a ir muy bien cuando tú seas rey? Compadécete de mi familia. Si tan solo Saúl ahí lo hubiera hecho de todo corazón, la historia hubiera terminado totalmente diferente. Las cosas pueden ser diferentes si nosotros tomamos las decisiones correctas. Querido Padre Celestial, esta mañana nos ponemos en tus manos, reconociendo con tristeza cómo grandes hombres se pueden apartar del camino, cómo grandes hombres que fueron llamados, hombres y mujeres que fueron llamados para grandes cosas, se pueden extraviar en el camino. Te pedimos sabiduría y gracia. Bendícenos para saber qué debemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, el Señor quiere escucharte.